Pues nada, mis hermanos, la resurrección de Lázaro nos muestra el carácter compasivo de Jesús y su dominio sobre la vida y la muerte. Comprender la compasión de Jesús, apreciar la autoridad del Señor sobre la vida y la muerte, es lo que nos invita a mantener la confianza en Dios, que puede obrar aún sobre lo imposible. Hemos llegado a la 7ª semana de una serie acerca de los 7 señales o milagros de nuestro Señor Jesucristo, lo cual el apóstol Juan, guiado por el Espíritu Santo, escogió 7 milagros para presentarlos a cada uno de nosotros en todas las generaciones, para que nosotros interpretásemos correctamente la palabra de Dios y usásemos esa palabra como algo que es un beneficio no solamente para la vida de la fe, sino para la vida diaria, para nuestra forma de convivir en una tierra necesitada de Dios, necesitada de Jesucristo. Y gracias a Dios llegamos a esta 7ª semana con el más grande de los milagros hechos por nuestro Señor Jesucristo, que es el de devolver la vida a una persona muerta físicamente. La resurrección de Lázaro, mi hermano, nos muestra ese carácter compasivo de Jesús y su dominio sobre la vida y la muerte. Uno de los hechos más extraordinarios que relata el Evangelio de Juan es la resurrección de Lázaro en el capítulo 11. Todo el capítulo 11, mi hermano, del Evangelio de Juan está hablando acerca de la resurrección hecha por nuestro Señor Jesucristo, desde el versículo 1 hasta el versículo 44, que es cuando se hace el milagro. Después de 4 días en la sepultura, Lázaro vuelve a la vida. Indiscutiblemente la grandeza y omnipotencia de Jesucristo se ven reflejados en este milagro maravilloso. Ahora bien, mi hermano y mi hermana, esto es importante cuando leemos las Escrituras, de hacerle preguntas al texto, ¿verdad? Ustedes leen el capítulo 11, y el capítulo 11 comienza diciendo que uno de los amigos, que me imagino que Jesús tendría sus amigos muy contados, ¿verdad? Como la mayoría de nosotros. La mayoría de nosotros podemos contar a nuestras amistades con la palma de la mano. Son muy pocos. Mucha gente conocida, como tuvo Jesús, gente que lo conoció, gente que iba detrás de él para ver los milagros, para ver los prodigios, las señales. Pero él tenía un grupo muy íntimo de amistades. Entre los discípulos habían 3 de ellos, y entre las demás amistades había una familia donde él se iba a dormir cuando estaba cansado, comía con ellos, compartía con ellos, y eran 3 hermanos: Lázaro, el varón, María y Marta, sus hermanas. Lo dice la Biblia que eran sus amistades. Y dice las Escrituras, mis hermanos y mis hermanas, que cuando Lázaro se enfermó, me imagino de alguna enfermedad grave, Marta y María mandaron un criado a llamar a Jesús. Ellos vivían en Betania. Betania es un pueblo a 3, máximo 4 millas de distancia de Jerusalén. Y Jesús estaba en Jerusalén en ese momento. Entonces el criado corre para allá. En aquel entonces, mis hermanos y mis hermanas, no es como hoy en día que uno hace un camino derecho para llegar a un lugar, ¿verdad? En aquel entonces era monte.
y para uno darle la vuelta a algo tiene que ir por otro círculo y hacer un círculo para llegar a un lugar, y se toma quizás hasta medio día o un día entero para llegar a encontrar a esa persona. Y en el camino, me imagino, no lo dicen las Escrituras, pero el Espíritu Santo nos da capacidad de comprender de que entre que el hombre iba a decirle a Jesús, mira, Marta y María, tus amigas, mandan a decir que su amigo Lázaro está muy grave, que por favor vaya para que su presencia lo restaure. Había muerto Lázaro. Porque las Escrituras dicen que cuando llegó el criado donde estaba Jesús, ya tenía un día. Y entonces Jesús recibe la noticia y le dice al criado, dile a ellas que yo voy después. Y dice las Escrituras que se quedó ¿cuántos días allí? 2 días. O sea, un día del camino del criado para dar la noticia, y 2 días de Jesús estando en Jerusalén, y un día de camino para volver a Betania. ¿Cuántos días son? 4. Ahora bien, mi hermano y mi hermana, ustedes quizás no tienen lo que nosotros los pastores tenemos, y es acceso a la historia de los libros de literatura e historia a nivel mundial. Y en uno de esos libros nosotros encontramos que en Jerusalén, en Israel, había, mi hermano y mi hermana, una superstición o una creencia judía en aquel tiempo, de que, por ejemplo, se moría alguien, se enterraba, y al ponerlo dentro de la tumba, la gente esperaba, porque era la superstición, era la creencia, que al tercer día el alma regresaba al cuerpo. Y al regresar al tercer día el alma al cuerpo, el muerto volvía a vivir. Era una superstición, mi hermano y mi hermana, ¿verdad? Y entonces Jesús, calculando eso, dijo, si yo voy al tercer día, me van a decir que fue la superstición. Ahí está la superstición, el alma le volvió al cuerpo a Lázaro, por eso vive. Ahí no hubo resurrección, ahí no hubo milagros, ahí no hubo señales. Jesús es un mentiroso. Por eso Jesús, mi hermano, dice en el versículo 14, entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. ¿A qué le está diciendo él? A los discípulos. Verso 15, y me alegro por vosotros. Oye, Jesús se alegró que Lázaro hubiera muerto. No. Me alegro por vosotros para que la superstición judía no trabaje en este cuento. Me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis más, vamos a él. ¿Entiende, mi hermano, cómo se ata la historia y se va colocando de cierta manera que nos hace sentido a nosotros entender el poder de Dios y el control de Dios sobre todo? Jesús calculaba, no, él tenía todo premeditado. Dios calcula, no, él tiene todo premeditado, mi hermano y mi hermana. Ni llega tarde ni se adelanta, siempre está a tiempo. Amén. Y esto es lo que nos da a nosotros la fe y la esperanza de comprender, mi hermano y mi hermana, la palabra de Dios y hacerla ese rema, esa vivencia en nuestra vida. Como ustedes se dan cuenta, mi hermano y mi hermana, el Evangelio de Juan es el único evangelio de los 4 que relata este milagro. Usted no va a encontrar este milagro ni en Mateo, ni en Marcos, ni en Lucas. Y lo hace detalladamente. El autor describe el afecto que sentía el Señor Jesús hacia Lázaro y sus hermanas. Y amaba a Jesús a Marta, a su hermana María, y a Lázaro, lo dice el versículo 5 del capítulo 11. Un día mi hermano y mi hermana Lázaro se enfermó. El texto no explica qué clase de enfermedad tenía, pero tal vez era una enfermedad grave. Pues Marta y María inmediatamente enviaron un aviso a Jesús, apelan
a la amistad que los unía con Cristo y con su hermano. Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Evidentemente deseaban que el maestro fuera lo más pronto posible para acompañarlas en esos momentos de angustia y dolor, pues estaban seguros que la presencia del Señor podría cambiar la situación. Sabían que Jesús tenía poder para sanar. Ellas y el mismo Lázaro habían sido testigos de los milagros, de las señales que Cristo había hecho en toda la región, porque ellos iban caminando con Jesús, ellos lo veían. Era de esperar que el Señor acudiera con prontitud a atender el llamado de las hermanas. Sin embargo, cuando Jesús escucha la noticia, decide quedarse 2 días más en el lugar donde estaba. A sus discípulos les explica: esta enfermedad no es para muerte, sino ¿para qué? Para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios, quien Jesús, sea glorificado por ella. Hermano, el tema de hoy es la gloria de Dios. Como he dicho una vez, lo puedo volver a repetir muchas veces. Si del capítulo 11 del Evangelio de Juan es el capítulo que más sermones puede un predicador sacar. Se dice que aproximadamente de 100 a 120 sermones se sacan del solo capítulo 11, porque cada versículo tiene una teología, cada versículo tiene una aplicación, cada versículo, cada sentir de las hermanas, de Jesús, de los discípulos, de los fariseos, de los escribas, de toda la gente, mi hermano, tiene el sentir de la que estamos viviendo hoy en día nosotros. Pero es importante, mi hermano y mi hermana, que ustedes estén conectados conmigo. Sabía con exactitud el maestro lo que iba a suceder. Lázaro moriría, pero él lo resucitaría con su poder. Así que el Señor aplaza su arribo para mostrar que tiene dominio aún sobre la muerte. Mire, mi hermano, mi hermana, si Jesús hubiera regresado, tan pronto el criado hubiese llegado allí, si Lázaro estaba vivo, ¿usted cree que Jesús lo deja morir? No, automáticamente lo sana. Con solo su presencia, lo sana. Con un toque de su mano, lo sana. Pero lo que Dios Padre y Dios Hijo querían hacer comprender al público y a la humanidad entera hasta el día de hoy es el poder y el dominio que Él tiene aún sobre la muerte. Mi hermano y mi hermana, lo más grande que le puede ocurrir a un ser humano en la tierra es la muerte de un ser querido. Porque no hay remedio, mi hermano y mi hermana. Una enfermedad tiene remedio. La falta de trabajo tiene remedio. Un divorcio tiene remedio. Cualquier cosa, mi hermano, de ahí para arriba tiene remedio. Pero la muerte no, física. Se murió, se murió. Ya no está entre nosotros físicamente. Ahora nosotros, mis hermanos, aprendemos que durante las pruebas y aflicciones es mejor esperar con paciencia y creer que de algún modo nuestro problema será una oportunidad para que Dios se glorifique en ese problema. ¿Entienden esto, mi hermano y mi hermana? Hay muchas personas que critican a nosotros los pastores porque no corremos cuando nos llaman a orar por alguien, o ir a la clínica, o ir a un lugar de accidente. Pero es que nosotros no somos Jesús, mi hermano. Nosotros sí tenemos, mi hermano y mi hermana, la bendición, como cualquiera de ustedes, de arrodillarse donde estén y orar por esa persona o por esa familia y clamar y decir: Señor, yo no puedo estar donde tú estás, pero mi oración llega a ti desde acá. Y mi intención es que ese hombre, esa mujer, esa familia sea glorificada en medio de su problema.
Y hay personas que se enojan con uno y dejan de volver a la iglesia porque no corrimos a hacer eso, mi hermano, mi hermana. A mí hay gente que me ha llamado a las 3 de la mañana. Y digo, mi hermano, mi hermana, yo no puedo estar ahí con ustedes, pero Jesús está con ustedes. ¿Usted lo cree? Amén. Sí, ok, entonces, mi hermano, oremos. Yo estoy aquí, usted está allá, la necesidad está ahí, pero la oración llega donde humanamente nosotros no podemos estar presentes. Amén. Yo no puedo dejar una reunión de mi trabajo, mi hermano, por salir porque un hermano, una hermana me llama y diga, pastor, fulano está en peligro, me retiro a un baño y oro por él. Pero no puedo salir corriendo, ni mucho menos volando, porque mi hermano y mi hermana, la fe está puesta no en mí, sino en el que hace el milagro y el que tiene el poder y la autoridad, en Jesucristo. Mi hermano y mi hermana, Dios sabe lo que hace. Dios sabe lo que permite. Él no llega tarde, Él no se equivoca, Él está en control. Aquí la familia de Lázaro, sus dos hermanas, es una familia en dolor. El duelo judío duraba 7 días, como hoy en día, para ellos. Los 3 primeros se pasan llorando. No se bañan, no comen, no beben, nada. Es un llanto de 3 días de duelo. Ese es el verdadero duelo, mi hermano. No es como el de nosotros, mi hermano y mi hermana. ¿Ya? El muerto ahí en la caja y nosotros comiendo aquí pastelito y cafecito y el chiste y... ¿Cuál duelo? Ahí no hay duelo. Y diciéndole a la viuda, ¿cuándo te casas? Mi hermano, el tipo ahí tirado, frío, y usted diciéndole ese tipo de cosas. No, hombre, no hay respeto, ¿sí o no? Pero el verdadero duelo es este, mi hermano, 3 días llorando. 3 días donde dice, si me voy a bañar, dejo de llorar. No, me quedo aquí con el muertito. Y Jesús entra en ese cuento, mi hermano y mi hermana. Y entonces no había negocio, no había trabajo, no había nada, mi hermano y mi hermana, porque eran 10 días de duelo. 3 llorando y los otros 7, mi hermano, compungidos, recordando, mirando qué van a hacer con la situación de la viuda, del huérfano, cómo ayudarlos, cómo mirar cómo la comunidad responde, cómo la familia responde. Hoy en día es todo lo contrario, mi hermano y mi hermana. ¿Qué me dejó el difunto? Y en vez de dar, quitan, hermano, que un momentito van a fastidiar al huérfano y a la viuda. Calma, mi hermano, el egoísmo de nosotros. Pues mi hermano y mi hermana, Jesús y toda la gente del barrio, de los vecinos, llegaron, mi hermano, a expresar sus condolencias a María y a Marta por la muerte de su hermano Lázaro. Todos estos visitantes tendrían la oportunidad de ser testigos de uno de los mayores milagros del Señor Jesucristo. Pero mi hermano y mi hermana, miren la reacción de Marta. Cuando Marta escuchó que Jesús llegaba, salió a su encuentro. Yo me imagino que salió con las manos así, ¿sí o no? Y bonitas horas de llegar, ¿no? Como el marido a la mujer, o la mujer al marido. Bonitas horas de llegar borracho, ¿no? Y le reclama a Jesús, mi hermano, llena de angustia, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Le reclamó, claro. Pero ahí se entiende de que ellos tenían una amistad. Porque entre amigos uno se reclama. ¿Sí o no? Sí, sí. Porque la amistad me da un cierto poder para decirle al amigo o a la amiga, oye viejo, no me ayudaste, ¿qué pasó? O te llamé y no me contestaste, ¿qué te pasa? No somos amigos. Pero ya con un desconocido yo no le puedo hacer eso. No, usted no tiene nada conmigo. Tranquilízate. Y aquí entonces Marta le está diciendo, pero con estas palabras, ojo, con estas palabras reconocía el poder de Jesucristo. Porque ya, ¿qué le reclamó? Si hubieses estado aquí,
mi hermano no habría muerto porque usted tiene el poder, el control sobre la enfermedad y devuelve la salud. O sea que ella está expresando en medio del reclamo quién es Jesús. Sabía que él podía sanar a Lázaro. Sin embargo, ella parecía dar a entender que ya era tarde. No obstante, se aferraba a una última esperanza. Porque ahí en el versículo 21 del Evangelio del capítulo 11 de Juan, Marta dice estas palabras: mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. ¿Entienden esto, mi hermano y mi hermana? Es como digo yo, acá ocurre un chispazo del Espíritu Santo a Marta. ¿Qué lo hace? ¿Qué hace el Espíritu Santo cuando está dentro de nosotros? Hacer confesar las grandes verdades de Dios. Cuando el Espíritu Santo está en mí y en usted, nosotros confesamos la verdad de Dios. Lo que creemos confesamos. Y por eso Marta está diciendo de esa manera: yo sé que lo que usted le pida a Dios lo va a hacer. Dentro de sí el Espíritu Santo le está diciendo a Marta: en medio de su desesperanza hay esperanza, porque Él puede devolverle la vida a tu hermano. ¿Qué le respondió al Señor, mi hermano, ahí en el versículo 23? Tu hermano resucitará. Esta respuesta de Jesús la hizo intencionalmente para probar la fe de Marta. ¿Qué hace Marta? Replica la esperanza que tenían muchos de los judíos. Cree que resucitará en el día postrero. Entonces Jesucristo le hace ver a su amiga quién es Él. Yo soy la resurrección y la vida. El que está hablando contigo es el que tiene el poder. Mamita, ¿qué quiere? ¿Me crees? Mi hermano, esta